los valores que ya se habían calculado, que era menos Z11, que era 6i, Z22, que daba, ¿cuánto daba Z22? 8 más qué, por favor. 8 más 21i. 21i. Z33 era 13. Sí. Sí, profesor. Z12 ya se había calculado, ¿no? ¿Cuánto Sí. da? Hasta Menos Z12. 12i. ¿Perdón? Menos 12i. Menos 12i y Z13, 6i. 6i. Bueno, entonces únicamente nos faltaba, vamos a escribirlos aquí, Z12 para tener espacio, 13 y 23. No sé si fue de este grupo o fue de otro grupo que comentaron que si sabía yo cuándo íbamos a regresar. Supuestamente, no supuestamente, el martes hubo junta de consejo y déjenme ver. Acá Y el 25, profe, ¿no? Me dijo. Todos los grupos de nuevo, 1, 2, ¿cuánto era? Sí. Menos 12 y el otro era 6, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces, nada más aclarando eso, se supone que a partir del 25 de abril, a reserva de que saquen el documento, porque esto es, pues dicen, nada más comentario de la reunión. Entonces, en cuanto saquen el documento ratificando que a partir del 25 de abril va a ser ya 100% presencial, entonces nos veríamos a partir de esa fecha, el día que nos toque, pues empezaríamos clases en la escuela, ya no serían por línea, para que lo tengan presente y lo tomen en cuenta. Bueno, vamos con Z23. Entonces tenemos malla 2, malla 3, el elemento que queda en medio es 7i. ¿Cómo recorren a la bobina de 7i? 3, dirección contraria. Pues van en direcciones contrarias. Estoy hablando de las corrientes de malla. Ahorita no me interesa esta. Nada más las corrientes de malla. Y como van en direcciones contrarias, pues entonces sería menos 7i. Como nada más tengo un elemento entre las dos mallas, aunque hay acoplamientos, no tengo las dos bobinas acopladas entre las dos mallas. Como nada más es una, no tenemos el más dos veces. Pero se puede ver que la corriente de la malla que está acoplada y la corriente de la malla 3 a través de la bobina de 7i, entonces hay que considerar ese acoplamiento que es una vez. Y corriente de la malla 2 con respecto a la corriente de 10i, ¿cómo van? ¿Qué pasó? Corriente de la malla 2 con respecto a la corriente asignada a 10, entonces es negativo. Corriente de la malla 3 con respecto a la dirección de la corriente asignada a 7i, que es Igual contraria. Negativo, menos por menos nos da más por el valor que es menos 2i. Se queda menos 2i. Y entonces tenemos menos 9i. Y con eso estaríamos terminando de calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? No, profesor. ¿No? Bueno.
Entonces, vamos a calcular la impedancia de Thevenin, también conocida en este caso, o la impedancia total, que vendría siendo la impedancia de Thevenin. Vamos a decir que es igual al determinante de las impedancias sobre el cofactor, porque al calcular la impedancia total de esta estructura, en 6i, Z11, Z12 sería menos 12i, tendríamos menos 12i. Z13, que es 6i, sería igual a 31, que es 6i. Z22 nos está dando 8 más 21i. Z23 es menos 9i. Z32 es igual a 23 menos 9i. Y por último, tendríamos el valor de Z33, que es 3i. El cofactor, eliminamos fila 1, columna 1, va a quedar 8 más 21i, menos 9i, menos 9i, por último 3i. Entonces, por favor, calculan el valor de la impedancia total. Si no me equivoco, es 2.88 menos 3.84 y 2 punto ¿qué? 88. Ah, 84 y menos 3.84i. Eso les dio como resultado. no sé si alguien. Bueno, pero tenemos que aquí son 5 decimales, entonces, Es que nada más me así saca que, 2. Ajá. bueno, pues si arroja 2 está bien. 2.88 menos 3.84i. ¿Eso les dio como resultado a los demás? ¿Alguien más? Sí que eso dio. Además no es Z de Thevenin, es Z de Norton, ¿no? O de Thevenin. De Thevenin. A ver, déjeme ver el Thevenin, ¿no, ejercicio. profe? Porque estamos en Thevenin. Vamos en Thevenin. Ah, entonces, no está bien. Entonces, ya calculamos la impedancia de Thevenin. Faltaría el voltaje de Thevenin. Y entonces regresamos al circuito que se tenía, pero sin la carga. Bueno, entonces ya tenemos la impedancia de Thevenin, volvemos a escribir nuestro circuito. Bueno, vamos a escribir primero qué es para el voltaje de Thevenin. Entonces, nada más hay que recordar que cada vez que se tengan acoplamientos, no hay que analizar el circuito buscando qué método nos va a ayudar. Cuando existen acoplamientos, el método que tenemos nada más para poder encontrar los resultados es el método de mallas, siempre que sean impedancias, y el método de nodos, siempre que sean admitancias. Si no existen acoplamientos, entonces sí podemos estar analizando cuál sería el método más factible para poder encontrar el resultado. Siempre que se tenga acoplamientos, es mallas cuando trabajamos con impedancias y nodos cuando trabajamos con admitancias. A reserva de que podamos hacer combinaciones de algún otro método, pues vamos a tener que trabajar con esa situación.
Entonces, este es el circuito con el cual se tiene que trabajar. ¿Cuántas mallas va a tener el circuito que estoy terminando de escribir? ¿Cuántas mallas tiene? ¿Cuánto vale la fuente? Por favor, me lo dictan. 20 sí es de 30 grados. Y de nuevo la pregunta, ¿cuántas mallas tiene este circuito eléctrico ahorita? 2. 2 mallas. Recuerden que aquí esta flecha lo único que me indica es en qué dirección yo quiero calcular el voltaje de Thevenin. No está cerrando la malla o no está cerrando y generando una malla, porque la flecha no toca el punto A ni toca el punto B. Únicamente me indica de dónde voy a calcular el voltaje de Thevenin. Entonces, tenemos 2 mallas. Siempre que tengamos fuentes de voltaje, damos el sentido convencional de corriente, que es de más a menos, y este sería la malla 1. La malla 2, respetamos el sentido, que en este caso ahora quedó sentido horario, y va a ser la malla 2. Y entonces ya podemos escribir cómo vamos a calcular el voltaje. Siempre que haya que calcular el voltaje entre 2 puntos, tenemos que buscar la trayectoria. Lo ideal sería la que tenga la menor cantidad de elementos, pero sería mucho mejor aquella que no tenga en su trayectoria ningún acoplamiento magnético. Entonces, si yo voy a circular a través del circuito, empezando en el punto A y terminando en el punto B, para encontrar el voltaje de Thevenin, ¿cuál sería la trayectoria a través de la cual yo circule y que no existan acoplamientos magnéticos para calcular el voltaje de Thevenin? Díganmelo, por favor. A través de la malla 1, ¿no? ¿Perdón? A través de la malla 1. A ver, si tú pasas, pero dime qué elementos. Empieza en A y dime por qué elemento vas a pasar. Ya. Pues primero por la bobina, ¿no? De 10 y después Luego, por el capacitor. bueno, esa es la más corta, pero eso implica que ya tenemos un acoplamiento, porque la bobina de 10i tiene un acoplamiento con la bobina de 7i. Y si al momento de estar haciendo el cálculo se nos olvida ese acoplamiento, entonces ya el resultado no va a dar, o va a estar erróneo. Por eso les hice el comentario, vamos a circular o por la que tiene menos elementos o por la que no tiene ningún acoplamiento. No siempre la más cercana a los puntos A y B es la ideal, sobre todo cuando existen acoplamientos. Si no hubiera acoplamientos, lo que me dijiste es correcto, pero como tiene acoplamientos... Entonces sería la resistencia. Entonces, bueno, ya cambiamos de trayectoria. ¿Cuál sería esa trayectoria? ¿A través de quién? La resistencia primero, Ajá, y luego... después la fuente Y y acabamos en B, ¿no? así es. Entonces, tenemos la misma cantidad de elementos, pero menos cálculos. ¿Por qué? Porque nada más vamos a tener que calcular el voltaje de la resistencia, puesto que el voltaje de la fuente ya lo conocemos, no hay que calcularlo. Mientras que por la trayectoria que me comentaste primero, había que calcular el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor. Entonces, lo pueden hacer, pero, repito, cada vez que existen acoplamientos, tenemos el problema de que generalmente se les olvida considerar el acoplamiento. Entonces, el voltaje de Thevenin, en este caso, va a ser igual al voltaje de la resistencia de 8. Aquí hay un pequeñísimo detalle.
la corriente, no nos vamos a enfocar en la corriente de malla. Cuando estemos asignando sentidos de corriente, nos vamos a enfocar en la corriente que asignamos. Entonces, cuando yo voy del punto A, resistencia para mi caída de tensión, ¿qué dirección llevo con respecto a mi caída de tensión? Es decir, empiezo en A, voy hacia arriba y después voy hacia La dónde. resistencia entonces es contraria, ¿no? No, por eso. Estoy preguntando la caída de tensión. Voy de A hacia arriba y después hacia dónde voy a ir. Hacia izquierda, Derecha, izquierda. hacia la izquierda. La corriente que tiene la resistencia lleva una dirección hacia Hacia dónde. la derecha. Como son direcciones contrarias, la de mi caída de tensión con respecto a la de la flecha o a la de la corriente que se le asignó al elemento, entonces ese voltaje va a ser negativo y va a ser igual al voltaje de la resistencia de 8. Entonces va a ser menos el voltaje de la resistencia de 8 por el motivo de que mi caída de tensión va en una dirección y la corriente asignada del elemento va en otra. Continuamos con la trayectoria y ahora ya les hice el comentario de que para no tener problemas de estar analizando qué voy a sumar o restar la fuente, si pues siempre que tenga yo una caída de tensión y tenga fuentes, voy a ubicar el signo que toco primero en mi trayectoria. Si yo voy hacia acá y luego después bajo, ¿cuál es el signo que me encuentro primero de la fuente voltaje? Entonces lo voy a sumar. Hacer más 20, 6 de 30. No tenemos que calcular el voltaje de la fuente porque ya lo tenemos. Nada más tenemos que encontrar el voltaje de la resistencia de 8. ¿Y cómo calculamos el voltaje en la resistencia de 8? ¿Qué voy a aplicar? Si ya conozco primero tengo el voltaje en la resistencia de 8. Si ya conozco el valor de la resistencia y el valor de la corriente, bueno, no el valor, sino qué corriente va a circular en ella. Primero, la corriente es de la resistencia, ¿cuál es? ¿Qué corriente de malla vamos a tener que calcular? 2. La de la malla 2. ¿Cómo va la corriente de la malla con respecto a la corriente que se le asignó a la resistencia de 8 en cuanto a dirección? La misma dirección. La misma. La misma, entonces dejamos esto positivo. O como va a quedar, es decir, es el valor de la resistencia, que es 8, por la corriente de malla que circula en ella, que es J2. Y eso nos va a generar, o nos va a indicar que hay que encontrar nada más la corriente de malla 2. ¿Preguntas o dudas con respecto a lo que acabo de mencionar, o alguna aclaración, comentario, o algo que quieran decir? Profe, yo nomás una duda. Entonces, para cuando tengamos fuentes, el signo que nos encontremos primero va a ser el que pongamos, ¿no? O sea, no importa. Calcular voltaje. Para vuelta. Ajá. Ok. Para voltaje, nada más. Si tú vas a calcular corrientes, entonces es otra la situación. Porque ya sé. Ok. Va. ¿Sí? O sea, no importa que ahí esa fuera una fuente de voltaje, perdón, de corriente. Como yo quiero voltaje, entonces es el primer signo que me encuentre. Si yo quisiera corriente, ya sería otra situación la que tengo que considerar. Que funciona la fuente y entonces va hacia arriba, y si mi corriente que quiero calcular va hacia abajo, pues va a ser negativa. Entonces, en cuanto a caídas de tensión, ya les dije, no importa si yo tengo una fuente de corriente o una fuente de voltaje, cuando yo necesite esa caída de tensión, nada más ubico el signo que toco primero de la fuente y entonces voy a sumar el voltaje de esa fuente, independientemente de que sea de voltaje. Si es de voltaje, pues ya lo conocemos. Pero si es de corriente, pues hay que terminar calculando el voltaje de la fuente de corriente. Entonces, ¿te expliqué o te enredé más? Oh, sí, no, sí está bien. Sí entendí. ¿Alguna otra pregunta?
No, profesor. ¿No? Bueno, entonces vamos a tener que encontrar las impedancias propias y mutuas. Sí. Pero a veces creo que los confundo más en vez de ayudarlos. ¿Por qué? A mí se me hace fácil, pero no sé qué tan fácil sea para ustedes. ¿A qué voy? En este caso, vamos a tener que encontrar las impedancias propias y mutuas de las mallas de un circuito que no está cambiando más que cuando le agregamos la fuente y no tenía una malla. ¿Ah? Aquí tengo 3 mallas, mientras que aquí tengo 2. Aquí está una fuente que aquí no está. Detalle. Los elementos que están en esta malla son los mismos elementos que yo tengo en esta malla. No cambiaron, porque lo único que le agregué fue una fuente. Los elementos de esta malla son exactamente los mismos de esta, y esta malla yo no la estoy considerando. Entonces, yo siempre les digo que si ya hicimos algún cálculo hay que retomarlo, nada más haciendo los ajustes que necesito. A veces, si no lo creen, se tendría que volver a hacer. ¿Por qué? La impedancia propia de la malla 1 que tengo aquí va a ser igual a la impedancia propia de la malla 3 que tengo aquí. Ya no debería de hacerlo más que escribirlo. La impedancia propia de la malla 2, por ventaja de nosotros, es la misma que la impedancia propia de acá. Tampoco habría que hacerlo. Y la 1-2 es la 2-3 que tengo aquí y va a dar el mismo resultado y va a dar el mismo signo. Hay ocasiones, en que la mutua cambia, pero porque modificamos solo un sentido de corriente de malla. ¿A qué me refiero? En este caso, mis sentidos van en sentido antihorario, los dos, tanto de la malla 2 como de la malla 3. Y aquí van en sentido horario, los dos, tanto de la malla 1 como de la 2. Por eso es que no se modifica el signo. Si yo hubiera modificado nada más un signo, si por ejemplo aquí que van en sentido antihorario, aquí hubiera dejado un sentido horario y aquí un antihorario, lo único que sucedería es que la 2-3, que es la 1-2 que vamos a calcular, va a cambiar en signo. Nada más la mutua. Las propias nos dan el mismo resultado, pero la mutua, por haber cambiado solo una corriente de malla, me daría signo contrario. Pero repito, aquí tengo las dos en un sentido y aquí las dos las modifiqué en otro sentido. Por eso el resultado no cambia. ¿Y a qué voy con esto? Que entonces, si no tengo problema en esa situación, Z11 para este circuito va a ser igual al Z33, que es 13. Z22 para este circuito pues va a ser igual a 2,2 que ya teníamos, que es 8 más 21i. Y Z12, que está aquí, es igual al 2,3 que ya se calculó y es menos 9i. Y entonces yo no tendría que estar haciendo de nuevo el cálculo de esos elementos. Eso es lo que yo recomiendo, pero si tienen la duda, hay que volver a calcular todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o en lugar de ayudarlos los estoy enredando más y quieren que se vuelva a calcular las impedancias propias y mutuas para el voltaje de Thevenin. Díganme ustedes. Díganme. Por mi parte sí está bien. Aquí está bien, no hay ningún problema entonces. No, profesor. Bueno, entonces, ¿alguien más o continuamos? Bueno, creo que nadie. Entonces ya podemos escribir las ecuaciones de malla del circuito y tendríamos que es Z11, que es 3i, por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que en este caso es menos 9i, por la corriente de la malla 2, y va a ser igual
¿Hay alguna fuente conectada a la malla 1? Sí. ¿De qué tipo es la fuente? ¿De voltaje o de corriente? De voltaje. Bueno, entonces, cada vez que sea una fuente de voltaje, recuerden que podemos escribir y en la misma dirección que el sentido de la fuente. Es para que al escribir su valor en el lado derecho de la expresión nos quede positivo. No, nada más escribiríamos 20 cis de 30 grados. Y entonces tenemos la ecuación de la malla 2, que sería lo que vale Z21, que es igual a 1,2, que es menos 9i por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z22, que para este caso es 8 más 21i por la corriente de la malla 2. Y va a ser igual. ¿Hay alguna fuente conectada a la malla 2? No. Entonces, este resultado da, o la igualamos, perdón, no el resultado, la igualamos a 0. Y a la corriente de la malla 2, porque es la única que necesitamos. Y escribimos corriente de la malla 2. Recuerden que siempre vamos a usar determinantes, al menos para calcular los valores que requerimos. En este caso sería aquí 3i menos 9i, 20, 6 de 30 grados y 0. Mientras que en el denominador sería 3i menos 9i menos 9i y 8 más 21i. ¿Cuánto da eso, por favor? Ahí sí, 5 decimales. Bueno, no, los decimales que tenga lo cortamos a 5, por favor. ¿Cuánto da? A mí me da 2.3569. 2.3569. Nada más me da 4 decimales. Y más 5.5177. Y son amperes. ¿Alguien más? Recuerden que en este caso, cada vez que ustedes utilicen números polares, si van a trabajar, si su calculadora puede usarlos, trabajen con la calculadora que tienen. Y si van a usar las aplicaciones, la que nos permite trabajar con los números polares y rectangulares sin problema, es la de Calcen, la aplicación de Calcen que yo les comenté, les permite trabajar con los números polares y rectangulares sin ningún problema. De otra forma, bueno, pues habría que cambiar ese número polar a rectangular para poderlo sustituir en la de Math-Halley o en la calculadora, si no permite mezclar polares con rectangulares al momento de trabajar con determinantes. Entonces, ¿eso le salió a los demás? ¿Alguien más? Sí, profe, ya lo saqué, sí, eso. Bueno, entonces, ya tenemos la impedancia de Thevenin. Nos falta el voltaje de Thevenin. Ya tenemos todo lo necesario para calcular el voltaje de Thevenin. Voy a borrar esta parte, ya les envié la imagen, ahora sí no me equivoqué. Al grupo. Y entonces vamos a calcular el voltaje de Thevenin. Tenemos que, primero hay que calcular el voltaje de la resistencia.
O lo hacemos directo. El voltaje de Thevenin es igual a menos lo que valga el voltaje de la resistencia, que ya sabemos que es 8 por J2. Es decir, entonces escribimos aquí menos 8 por la corriente de la malla 2 más 20 cis de 30 grados. Por favor, me dan el resultado del voltaje de Thevenin. Ya saben cuánto vale la corriente de la malla 2, hay que multiplicarlo por menos 8 y después sumarlo al valor de la fuente. Entonces, ¿cuánto queda, por favor? Me da menos 1.5349. Menos 1.5349. Menos 34.1415 y estos son volts. Entonces ya tenemos tanto la impedancia de Thevenin como el voltaje de Thevenin. Ya va a finalizar esta sesión para que continuemos. Nos quedan 5 minutos, pero no nos va a dar tiempo. Voy a finalizar esta sesión y comenzamos una nueva de una vez para dejar entonces el tiempo antes de que acabe la clase y no en medio. Entonces finalizo esta sesión y empezamos una nueva para terminar el ejercicio. ¿Todos? Bueno, los que conectan, ya que regresamos a presenciales, cuando hagamos examen, vamos a poder usar el Calchen en... Sí, yo no tengo problema con eso. O sea, de nuevo, a mí no me perjudica que ustedes se pasen el examen siempre y cuando lo sepan hacer. Ya les dije que me doy cuenta cuando están copiando a una distancia porque cometen el mismo error y nadie se toma la molestia de modificar el error. Entonces, lo mismo sucede en el examen. Yo no tengo inconveniente incluso en las aplicaciones, puesto que por algo se las di, o no se las di, porque yo no se las di, más bien, sino por algo indiqué que podían bajar esas aplicaciones para trabajar, para hacerlo más rápido. Entonces, para eso son. Si ustedes el celular empiezan a mandarse el examen o lo que sea, yo espero que se lo pasen bien, porque si no van a volver a reprobar. El problema no es el celular, sino son la forma en que a ustedes les gusta trabajar. Ya les comenté, por lo menos si van a copiar, pues corrijan los errores del que aparentemente lo hizo todo, pero pues tiene mal el resultado. Entonces, pueden usar las aplicaciones que les acabo de dar para el examen, no tengo ningún problema, y en clase también para trabajar más rápido. Ese no es problema. ¿De acuerdo? Ok, profe. Bueno, entonces, por favor, me dictan la impedancia de Thevenin, ¿cuánto dio? Ya les mandé la imagen, ¿me lo pueden decir, por favor, la impedancia de Thevenin, qué valor tenía? 2.88 2.88 menos 3.84 y 3.84. Y la impedancia de carga o impedancia 5, no le llamamos impedancia 5, ¿verdad? La impedancia de carga, vamos a llamarle así, ¿cuánto era, por favor? 8 más 4i. Perdón, no escuché el primer valor. 8 Ajá. más 4i. Gracias. Entonces, ya tenemos todo lo necesario. ¿Qué se va a hacer? Primero, escribimos nuestros puntos A y B. Tenemos a A, tenemos a B. Y ahora, entre esos dos puntos ya no vamos a tener ningún acoplamiento ni muchos elementos. Simplemente vamos a tener un circuito serie formado por una fuente de voltaje cuya dirección siempre va apuntando la flecha hacia el punto A para que nos dé la caída de tensión de AB siempre. Y este sería el voltaje de Thevenin. Y va a tener una impedancia conectada en serie, que es la impedancia de Thevenin. ¿Qué vamos a hacer ahora? Regresar a los dos elementos que eran la carga, que era una resistencia,
y una bobina. La resistencia era de 8 y la bobina era de 4i. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la corriente y el voltaje. Si era corriente y voltaje o nada más voltaje, no recuerdo el enunciado. Sí, corriente y voltaje, profe. La corriente y voltaje entre los puntos A y B. Tenemos ese circuito y entonces, ¿qué quieren calcular primero y qué harían para calcular lo que quieren obtener? Es decir, si van a calcular primero la corriente, ¿qué se haría? Y si van a calcular primero el voltaje, ¿qué se haría? Díganme. ¿Qué pasó? ¿Qué quieren calcular primero y cómo se obtendría? ¿Quieren que se quede de tarea? ¿Sí están conectados todavía? ¿Nadie? Primero para la corriente sería por ley de Ohm. De acuerdo. Entonces, primero calculamos la corriente. Sí. Bueno, en este caso, la ventaja de dejar siempre el sentido de la fuente en la dirección de lo que queremos calcular es que la corriente que nos proporciona la fuente va a llevar esa dirección. Entonces, tenemos que la corriente entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje total, que es el que nos proporciona la fuente de voltaje, que es el voltaje de Thevenin, entre la impedancia total, puesto que tenemos impedancias conectadas en serie, sería la impedancia de Thevenin más 8 más 4i. ¿Cuánto da la corriente, por favor? Dos decimales, ahora sí, si da más, nada más lo dejan en 2 decimales. ¿Cuánto les da? Según yo me da menos punto 18 Ajá. menos 3.13 i. Según. ¿Eso les dio? No sé si me Sí, llevaría profe. igual. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Segunda situación, ya tenemos el voltaje, perdón, la corriente entre los puntos A y B. Y ahora, ¿cómo calculamos el voltaje entre los puntos A y B? Ya con los datos que teníamos, no es necesario aplicar o calcular nuevamente todo. Con los datos que tenemos ya, ¿cómo calculamos el voltaje entre los puntos A y B? ¿Qué aplicamos? ¿Trae ley de Ohm, no?
Nuevamente la IDO, ¿cómo sería? Entonces, el voltaje entre los puntos A y B, ¿a qué va a ser igual? La resistencia de la carga, 8 más 4 ahí. 8, es decir, la impedancia que es 8 más 4i, ajá. Impedancia, sí. Por la corriente que entre los puntos A y B. Por la corriente que se calculó que es A y B, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cuánto da el voltaje entre los puntos A y B? Según yo da 11.08. ¿Perdón? 11.08 Ajá. menos 25.76. Y estos son volts. Ujú. Bueno. ¿Sí les da ese resultado? Sí, profesor. Bueno. Sí. Debe checar otras cuestiones. Entonces, primero, el día lunes, yo creo que sí nos vemos en el laboratorio todos. No va a haber práctica, pero vamos a tener clase. Entonces vamos a checar cómo vamos a trabajar, vamos a ver todas esas situaciones que se van a presentar y para que podamos trabajar en el laboratorio, aunque sea teoría, para ver qué tal funciona. Entonces, nos vemos el día lunes en el laboratorio. ¿Alguna pregunta o duda? No, profe. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Perdón, no se debe de llevar ningún material, ¿verdad? No, por eso les comento. El día lunes no va a haber práctica, no se va a hacer. Vamos a seguir con ejercicios de Thevenin y Norton. Ya les comenté, incluyendo a intercambio de fuentes y superposición para resolverlos. Y yo creo que en esa semana terminamos. Si yo les envío, espero se me pasó mandarles, no les he enviado la solución del examen, ¿verdad? No. No, profe. envíe para aquellos que todavía tienen la duda de los ejercicios. Entonces, en un momento se los envío para que lo revisen con respecto a lo que ustedes hicieron. Y recordando que los datos, primero el ejercicio 2, recuerden que nosotros asignábamos sentidos, mientras que en el 3 era sentido contrario con respecto a lo que se tenía, ya que como eran Henrys a la -1 por ser invertancias, se tenía que cambiar este sentido. Por eso el resultado, bueno, no estábamos condicionados ahí. En el ejercicio 2 no estaban condicionados, simplemente que eran 3 mallas en vez de 2, y había que trabajar un poco más al momento de calcular las impedancias propias y mutuas de cada malla. Entonces, eso es todo lo que hay que considerar. Se los mando en un momento. Nos vemos el día lunes en el laboratorio. Vamos a estar todos para tener clase. Entonces, ¿dudas, preguntas? Todo bien, profesor. Bueno, nos vemos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Entonces, nos vemos en el laboratorio. No va a ser práctica, va a ser clase, pero nos vemos allá. Sí, profe, gracias. Hasta luego. Sí, profe, gracias. Hasta luego, profe.